Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de este canal Proyectos y Soluciones en Audio. Recientemente a través de esta plataforma he recibido algunas consultas referentes a que no se escuchan las altas frecuencias o los agudos. Ciertamente a la distancia me es bastante complicado dar un diagnóstico acertado, puesto que las causas son muchas, y así como puede ser una sola la que esté causando el problema, pueden ser varias o inclusive la combinación de todas, que sería el caso más catastrófico. Debo decirlo y sin la mínima intención de ofender absolutamente a nadie, esta falla es más común principalmente en el medio sonidero, donde muchas de las personas que trabajan en este entorno tienden a fabricar sus propios altavoces. No obstante, esta falla también se puede presentar en los espectáculos del más alto nivel, sin embargo debemos saber que en este caso tiene más que ver con el diseño del arreglo y su interacción con el entorno acústico que con las propias características del altavoz individual. Es por eso que de las causas que se verán el día de hoy, no dejaremos de mencionar algunas que corresponden al diseño de arreglos de altavoces. Y algo que nos va a ayudar mucho para este propósito es tener a la mano un analizador de espectro, ya sea en software o en hardware, una interfaz de por lo menos 2 canales y por supuesto un micrófono de medida. Y es así que comenzamos con la posible falla número 1, que es la cadena de transmisión. Y aquí debemos preguntarnos lo siguiente: ¿estamos completamente seguros de que ningún dispositivo en la cadena de transmisión electrónica tenga alguna falla interna y en consecuencia se esté comportando como un filtro pasabajas? En algún momento de mi carrera yo tuve ese problema cuando operaba mi sistema de sonido, notaba claramente la ausencia de altas frecuencias en uno de los 2 canales. Y por lo tanto yo como principiante lo primero que se me ocurrió fue ir directamente hacia el ecualizador y desplazar los potenciómetros de las altas frecuencias hasta su tope superior sin lograr absolutamente nada. Y el panorama cambió radicalmente cuando medí la función de transferencia, primero globalmente y después individualmente dispositivo por dispositivo, en donde encontré que la falla estaba en el divisor frecuencial, ya que la vía de medios agudos no estaba trabajando. El siguiente paso era localizar el componente interno que estaba dañado, el cual encontramos que era una simple resistencia, la cual procedimos a reemplazar y en ese momento volvimos a la vida. Y desde luego, volviendo a medir la función de transferencia de este dispositivo que es el divisor frecuencial, la respuesta que obtuvimos es la que ahora vemos en pantalla, que pues es la que en realidad esperábamos. Número 2. Frecuencia de resonancia. Independientemente del bafle o recinto que hayas decidido fabricar, la frecuencia de resonancia está en función de varios parámetros, entre los que más destacan el volumen interno, así como el coeficiente de absorción de la madera que hayas utilizado, que también cambiará constantemente a medida que añades material absorbente, así como recubrimiento externo. Y esta la vamos a calcular igual que la función de transferencia, con la única diferencia de que no necesitamos ningún tipo de procesado ni filtrado, a excepción del amplificador y el generador de señales. Igualmente, para cálculos más precisos habremos de hacerlo por separado, así como dentro y fuera del recinto. Es decir, que primero sacamos el driver de agudos y medimos la frecuencia de resonancia en el cono de medios, y posteriormente a la inversa. Y las respuestas que esperaríamos obtener las podemos ver ahora en pantalla, en donde la frecuencia de resonancia para el cono de medios estaría aproximadamente entre los 50 y 60 Hz, mientras que para el driver de agudos estaría aproximadamente entre 1 y 2 kHz. Si por otro lado obtuviéramos pendientes de caída más pronunciadas y principalmente en el punto de crossover se presentara un hueco, tendríamos que empezar a replantearnos qué estamos haciendo mal, puesto que estaríamos expuestos a que la respuesta total del sistema ya filtrada no sea la indicada. Número 3. Impedancia equivalente. Una vez que introducimos el divisor frecuencial dentro del circuito, habremos de reducirlo a su mínima expresión para obtener la impedancia equivalente. Regularmente este parámetro es proporcionado por los fabricantes en forma de curva.
Aunque ciertamente la mayoría de los que trabajamos en este negocio estamos más familiarizados con este parámetro en forma lineal, es decir, representado por un número, típicamente de entre 4 y 8 ohms. Y el hecho de reducir el circuito a su mínima expresión y el de conocer la impedancia equivalente exacta nos ayudará a elegir el mejor amplificador, por lo menos para este bafle que estamos fabricando. Bien, una vez que hemos hecho lo anterior y estamos seguros de que nuestro sistema o altavoz que estamos diseñando cumple los criterios de respuesta en frecuencia que estamos buscando, podemos avanzar al siguiente paso y de lo contrario tenemos que regresar y replantearnos qué es lo que estamos haciendo mal. Así es que si ya todo lo anterior está bien, pues procedemos a la siguiente parte, que ya son cuestiones de diseño y que es el número 4, patrón polar y arco de cobertura. El patrón polar surge de utilizar como señales de prueba tonos puros, siendo la frecuencia de 1 kHz una de las que cobran mayor relevancia, mientras que el arco de cobertura surge de trazar líneas hacia los puntos en donde el nivel ha caído 6 decibeles. Es por eso que para este altavoz en particular estaríamos hablando de una cobertura horizontal de 90 grados y aproximadamente de 50 en el eje vertical. Y esto será de gran ayuda para conocer el porcentaje de solapado en los arreglos de fuente lineal y el ángulo de apertura unitario en los arreglos de fuente puntual. Número 5. Filtro peine con filtering o zona de combing. Es muy posible que tu sistema de sonido esté cayendo en esta zona y ni siquiera te has dado cuenta y mucho menos sabes por qué. Y al igual que tu servidor cuando era novato, seguramente fuiste hacia el ecualizador a subir los potenciómetros sin lograr absolutamente nada, ya que este no es un problema de amplitud, lo es de tiempo. Este tipo de respuesta del filtro peine es bastante común principalmente en los arreglos de fuente lineal acoplada con alto nivel de solapado, es decir, cuando se utilizan altavoces con arco de cobertura muy amplio y por ende el porcentaje de solapado también lo es. Número 6. Fuentes virtuales, fuente lineal acoplada. Si tienes la costumbre de colocar altavoces de forma simétrica con una pared lateral y a su vez carecen de tratamiento acústico, estas se comportarán como una fuente lineal acoplada simétrica virtual y de nueva cuenta estaremos entrando en la zona del filtro peine o en la zona de combing. Número 7. Las altas frecuencias no tienen capacidades difractivas. Si colocas tus altavoces a una altura tal que el driver de agudos queda por debajo de la altura promedio de la audiencia, en el caso de los mexicanos está entre 1.7 y 1.8 metros, es posible que cuando hagas prueba de sonido con la zona vacía no tengas ningún problema. Sin embargo, cuando ésta se llene de personas, verás inmediatamente la caída en las altas frecuencias, ya que éstas no tienen la capacidad de rodear obstáculos, que en este caso serían las propias personas. Por lo tanto, si no tienes la capacidad económica de elevar tus altavoces con una estructura, te recomiendo ampliamente que busques la forma de elevarlos a por lo menos entre 1.8 y 2 metros para solucionar este problema. Número 8. Temperatura, humedad relativa y gradiente. Principalmente en zonas costeras donde la temperatura es alta, así como la humedad relativa, es decir, el porcentaje de vapor de agua que hay en el ambiente, las altas frecuencias tienen una excelente capacidad de transmisión. Sin embargo, cuando el sol se pone, baja la temperatura y las altas frecuencias sufren un filtrado pasabajas, del que si no estamos preparados pueden llegar a ser un verdadero dolor de cabeza. Y en el caso contrario es donde también existe una buena capacidad de transmisión, es decir, con el aire frío y seco. Sin embargo, para cualquiera de los dos siempre hay que tener presentes la predicción del clima para estar preparados ante cualquier cambio brusco, principalmente de temperatura. Y por último tenemos los gradientes de temperatura, que es la capacidad que tiene la atmósfera para dividirse en capas de aire frío y aire caliente. Y análogamente a un circuito eléctrico en donde la corriente fluye por donde encuentra menos resistencia, el sonido tomará dirección hacia donde ésta igual sea menor. En el caso de un día frío y lluvioso, tomará dirección hacia arriba. En algunas pláticas presenciales que damos siempre tomamos como referencia el concierto que dio U2 en las Rocas Rojas allá en Colorado, donde el clima, así como la forma del recinto en forma de abanico o anfiteatro, se combinaron perfectamente para darle dirección al sonido hacia.
No obstante, en este caso en particular que estamos exponiendo, la temperatura y el gradiente se conjugaron para darle al sonido la dirección deseada. Sin embargo, en otros casos, estas mismas pueden ser las causas de que no se escuchen las altas frecuencias. Y pues aquí te he presentado 8 posibles razones por las que tus altas frecuencias no se escuchan. No dudo que haya más, pero estas son algunas de las más relevantes. Y bien amigos, así terminamos este video, esperando como siempre que sea de su total agrado y ayuda. No se olviden compartirlo, darle me gusta y dejarme sus comentarios, ya que eso me ayuda bastante a mejorar. Hasta la próxima.